$150 millones gastados en financiar una organización donde mujeres terminaron siendo marcadas con las iniciales de un hombre en ceremonias secretas. Esa es la cantidad exacta que dos herederas de una de las fortunas más grandes de Norteamérica invirtieron mientras buscaban algo que todo su dinero no podía comprar, un propósito para sus vidas vacías. Claire y Sarah Bronman tenían acceso a jets privados, mansiones en 3 continentes, educación en las mejores instituciones del mundo y entrada automática a los círculos sociales más exclusivos del planeta. Podían adquirir literalmente cualquier cosa que existiera en este mundo. Cualquier cosa excepto la sensación de que sus vidas tenían algún significado real. Y esa búsqueda desesperada las llevó directamente a los brazos de un hombre que eventualmente recibiría una sentencia de 120 años de prisión por crímenes que incluían explotación humana y crimen organizado. La historia que están a punto de escuchar no es ficción. Es el relato documentado de cómo una riqueza sin límites, combinada con un vacío existencial, puede crear las condiciones perfectas para la manipulación más absoluta. Mientras su padre, el legendario magnate Edgar Bronman, observaba impotente desde la distancia, sus 2 hijas canalizaron la herencia familiar hacia lo que él mismo llamó públicamente un culto. Y lo más perturbador es que esa denuncia de su propio padre, lejos de hacerlas recapacitar, solo fortaleció la determinación de las hermanas de demostrar su lealtad al líder de la organización. Pero antes de entender cómo llegaron a ese punto de no retorno, necesitamos conocer de dónde venía todo ese dinero y qué tipo de infancia moldeó a estas 2 mujeres. La fortuna Bronman comenzó con su abuelo Samuel, un hombre cuyo apellido, apropiadamente, significa hombre de licor en yiddish. Samuel fundó su corporación de destilados en Montreal en un momento que no podría haber sido más perfecto. Mientras Estados Unidos vivía los años de la prohibición, cuando el alcohol era ilegal y la demanda era más alta que nunca, el negocio canadiense de Samuel floreció de manera extraordinaria. Su alcohol, producido legalmente en Canadá, encontraba misteriosamente su camino a través de la frontera hacia el mercado estadounidense sediento. Lo que comenzó como un imperio construido en las sombras del contrabando, eventualmente evolucionó hacia algo completamente legítimo y respetable: la compañía Seagram, que transformó a un inmigrante ambicioso en el patriarca de una de las dinastías más poderosas del continente americano. Para finales de los años 70, la riqueza de la familia Bronman había alcanzado aproximadamente $7,000 millones, una cifra que equivale a unos 28,000 millones en moneda actual. Esto los posicionaba entre las familias más acaudaladas de toda Norteamérica y establecía una dinastía con alcance verdaderamente global. Edgar Bronman Sr., el padre de Claire y Sarah, guió el imperio Seagram durante sus años más gloriosos, mientras simultáneamente servía como presidente del Congreso Judío Mundial. Había logrado algo que muy pocos consiguen: crear un legado que combinaba el éxito empresarial masivo con un impacto filantrópico genuino y significativo. La familia parecía absolutamente intocable, destinada a generaciones de prosperidad y respeto en los círculos más altos del poder mundial. Pero el destino tenía otros planes, y una decisión catastrófica estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que Samuel había construido. Edgar Bronman Jr., el medio hermano de Claire y Sarah, tomó una decisión empresarial que se convertiría en leyenda por todas las razones equivocadas. Vendió el negocio de licores familiar, el corazón mismo del imperio Bronman, por $30,000 millones. Parecía un golpe maestro en el momento. Pero cuando las acciones del comprador colapsaron poco después, los Bronman observaron horrorizados cómo aproximadamente 2/3 de su fortuna de licores se evaporaba de la noche a la mañana. Fue un golpe absolutamente devastador que, sin embargo, dejó miles de millones en activos restantes. Cualquier familia normal habría considerado esto el peor desastre financiero posible. Pero, irónicamente, esta pérdida masiva no sería el peor desastre que enfrentaría la familia Bronman. Ese honor estaba reservado para las decisiones que Claire y Sarah tomarían con lo que quedaba de su herencia.
Decisiones que llevarían el apellido Bronman a los titulares de los periódicos por razones que harían que Samuel se revolviera en su tumba. Amigos, si están disfrutando esta historia y quieren ver cómo termina este increíble caso, suscríbanse al canal y dejen su like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo más historias como esta. Claire nació hacia finales de los años 70 y Sarah llegó al mundo aproximadamente 2 años y medio antes que su hermana menor. Eran hijas de Edgar Bronman Sr. y su tercera esposa, Rita Webb, una mujer inglesa cuyo padre era dueño de un modesto pub en Essex. El contraste no podía ser más marcado. La heredera de una de las fortunas más grandes de América, casándose con el hijo de un dueño de bar británico. Pero el amor, o lo que fuera que unió a Edgar y Rita, no duraría mucho. Tras las relaciones turbulentas y los múltiples divorcios de sus padres, las niñas crecieron dividiendo su tiempo entre la impresionante colección de propiedades lujosas de su padre. Había una mansión en Virginia, otra en Westchester County, una propiedad en Sun Valley y por supuesto el elegante apartamento en la famosa Fifth Avenue de Nueva York. Pero a pesar de todo ese lujo disponible, Claire y Sarah vivían principalmente con su madre, moviéndose constantemente entre Inglaterra y Kenia. Esta crianza cosmopolita pero completamente fragmentada dejaría cicatrices invisibles que ninguna cantidad de dinero jamás podría sanar. Imaginen por un momento ser una niña que tiene acceso a todo el lujo material que existe en el mundo, pero que nunca puede establecer raíces en ningún lugar. Que ve a su padre ocasionalmente entre sus múltiples matrimonios y responsabilidades empresariales. Que crece sabiendo que es heredera de miles de millones, pero sin tener idea de quién es realmente más allá de su apellido y su cuenta bancaria. Ese era el mundo de Claire y Sarah Bronman. Un mundo donde el dinero podía comprar cualquier objeto, cualquier experiencia, cualquier capricho, pero no podía comprar estabilidad emocional, presencia parental consistente o un sentido claro de identidad y propósito. A pesar de su extraordinario privilegio, que incluía acceso a jets privados para viajar a cualquier lugar del mundo en cuestión de horas, educación en las instituciones más elitistas del planeta y entrada automática a los círculos sociales más exclusivos que existen, ambas hermanas arrastraban un vacío interior que crecía con cada año que pasaba. La expectativa era clara. Eventualmente tomarían su lugar entre la élite global, administrando fundaciones, asistiendo a galas benéficas, quizás casándose con otros herederos de familias prominentes. Pero ninguna de las dos sentía que ese camino predeterminado les perteneciera realmente. Claire intentó encontrar su identidad a través de una carrera ecuestre seria. Se dedicó a competir internacionalmente en eventos prestigiosos, invirtiendo cantidades significativas de su riqueza en caballos de clase mundial e instalaciones de entrenamiento de primer nivel. El mundo ecuestre le ofrecía algo que el dinero solo no podía proporcionar: un desafío real, una habilidad que desarrollar y el respeto ganado a través del esfuerzo genuino en lugar de simplemente heredado. Sarah, por otro lado, tomó un camino diferente. Ella misma se describía como diletante, una palabra que suena elegante pero que básicamente significa alguien que prueba muchas cosas sin comprometerse verdaderamente con ninguna. Según amigos cercanos de la familia, Sarah estaba desesperadamente buscando algún propósito en su vida, cualquier cosa que le diera una razón para levantarse por las mañanas que fuera más allá de simplemente administrar su herencia. Este es un dilema sorprendentemente común entre quienes nacen en riqueza extrema. Cuando puedes tener cualquier cosa que desees sin esfuerzo, cuando no necesitas trabajar un solo día de tu vida para sobrevivir cómodamente, cuando cada puerta se abre automáticamente ante ti simplemente por tu apellido, encontrar una identidad propia y un propósito genuino se convierte en un desafío casi imposible. Con miles de millones de dólares a su disposición y un apellido que abría puertas en círculos políticos, empresariales y caritativos alrededor del mundo entero, Claire y Sarah Bronman tenían literalmente el poder de cambiar vidas a escala masiva. Pudieron haber establecido fundaciones médicas que salvaran miles de vidas,
Pudieron haber financiado investigación científica revolucionaria que beneficiara a toda la humanidad. Pudieron haber creado programas educativos que transformaran comunidades enteras durante generaciones. Tenían los recursos para hacer prácticamente cualquier cosa positiva que pudieran imaginar. En cambio, terminarían convirtiéndose en la columna vertebral financiera de una organización que eventualmente enfrentaría acusaciones federales devastadoras. Una organización cuyas prácticas incluirían el marcado ceremonial de mujeres, sistemas de chantaje mediante material comprometedor, restricción calórica extrema que rayaba en la tortura y manipulación psicológica sistemática diseñada para destruir la voluntad individual. La pregunta que cualquier persona razonable se haría es obvia. ¿Qué poder misterioso podía ejercer Keith Raniere, un hombre cuyo logro más notable antes de fundar NXIVM era una entrada disputada en el libro de récords mundiales por supuestamente tener el coeficiente intelectual más alto jamás registrado, sobre dos mujeres que habían nacido en la cima absoluta del privilegio mundial? ¿Qué podía ofrecerles él que sus miles de millones no pudieran comprar? La respuesta a esa pregunta comenzó a revelarse cuando Sarah Bronman, buscando desesperadamente ese propósito que le faltaba, asistió a su primer seminario de NXIVM por recomendación de un conocido de la familia. No tenía idea de que esa decisión aparentemente inocente cambiaría para siempre el destino de su familia y la convertiría en cómplice involuntaria de crímenes que ni siquiera podía imaginar en ese momento. $2 millones. Esa fue la cantidad exacta que Claire Bronman prestó a Keith Raniere apenas poco tiempo después de conocerlo. Un hombre que no tenía ningún negocio real, ninguna empresa exitosa, ningún historial financiero que justificara semejante inversión. Cuando su padre Edgar descubrió esta transacción, entendió inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para salvar a sus hijas. Todo comenzó de manera aparentemente inocente. Sarah Bronman tenía 25 años cuando caminó hacia su primer seminario de lo que parecía ser simplemente otro programa de desarrollo personal. La organización se llamaba NXIVM y se presentaba como un sistema de programas de éxito ejecutivo que combinaba elementos de autoayuda, coaching empresarial y herramientas para alcanzar el máximo potencial humano. Nada en la superficie sugería peligro. Miles de personas asistían a este tipo de seminarios cada año buscando mejorar sus vidas, sus carreras, sus relaciones. Sarah entró buscando dirección y significado para su vida privilegiada, pero vacía, y salió absolutamente convencida de que había encontrado exactamente lo que necesitaba. El fundador de NXIVM, Keith Raniere, tenía un don extraordinario para identificar las vulnerabilidades psicológicas de las personas y explotarlas con precisión quirúrgica. Sarah, con su historial de crianza fragmentada, su búsqueda desesperada de propósito y su incapacidad de encontrar identidad más allá de su fortuna heredada, era el blanco perfecto. Raniere le ofreció exactamente lo que ella anhelaba, un sistema estructurado que prometía darle las respuestas que había buscado toda su vida, un grupo de personas que parecían entenderla y aceptarla por quien era más allá de su dinero, y un líder carismático que parecía tener toda la sabiduría del universo. Como muchos conversos entusiastas de cualquier movimiento, Sarah no pudo guardarse el descubrimiento para ella sola. Comenzó a evangelizar a todos los que tenía cerca, hablando sin parar sobre las transformaciones increíbles que estaba experimentando, sobre las herramientas poderosas que estaba aprendiendo, sobre el hombre brillante que había creado todo esto. Y, naturalmente, la primera persona a quien quiso convertir fue su propia hermana menor. Claire, que en ese momento tenía 23 años y estaba completamente enfocada en su carrera ecuestre, inicialmente no mostró mucho interés. Tenía sus caballos, sus competencias, su propio camino. Pero Sarah insistió una y otra vez hasta que Claire finalmente accedió a asistir a un programa intensivo de NXIVM, simplemente para que su hermana dejara de presionarla. Lo que nadie anticipó fue que Claire resultaría ser incluso más receptiva a las enseñanzas de Raniere que Sarah. Donde Sarah había encontrado dirección, Claire encontró devoción absoluta. Algo en el mensaje de NXIVM, en la estructura que ofrecía,
en la figura de Ranieri como líder supremo, resonó tan profundamente en Claire que en cuestión de meses comenzó a abandonar todo lo demás en su vida. Sus caballos, sus competencias internacionales, sus sueños ecuestres, todo pasó a segundo plano, mientras NXIVM consumía cada vez más de su tiempo, su energía y por supuesto su dinero. Ambas hermanas tomaron una decisión que marcaría el punto de no retorno. Se mudaron al norte del estado de Nueva York para estar cerca de la sede de NXIVM en un pueblo llamado Clifton Park. Claire compró una propiedad cercana que incluía una granja de caballos, manteniendo la apariencia de que su vida ecuestre continuaba, mientras en realidad dedicaba la mayor parte de su tiempo a trabajar como entrenadora dentro de la organización. Para Claire, especialmente, NXIVM ofrecía algo que todo su dinero nunca había podido comprar: un sentido genuino de propósito y pertenencia que había estado completamente ausente en su vida de privilegio extremo. La organización enfatizaba constantemente conceptos como ética, responsabilidad personal y crecimiento continuo, ideas que resonaban profundamente en una joven mujer que había pasado años sintiéndose perdida a pesar de tener recursos ilimitados. Pero lo que las hermanas no podían ver, cegadas por su entusiasmo y su necesidad desesperada de pertenecer a algo más grande que ellas mismas, era que cada paso las llevaba más profundo hacia una trampa cuidadosamente diseñada. Edgar Bronman Sr. no era un hombre que ignorara las señales de peligro. Había construido un imperio empresarial, había navegado las aguas de la política internacional como presidente del Congreso Judío Mundial y había sobrevivido a múltiples matrimonios y crisis familiares. Cuando sus dos hijas comenzaron a hablar obsesivamente sobre NXIVM y su líder Keith Raniere, su instinto paternal le dijo que algo no estaba bien. Pero en lugar de simplemente condenar lo que no entendía, Edgar tomó una decisión que demostraba su naturaleza metódica. Se inscribió personalmente en un programa intensivo de NXIVM para ver con sus propios ojos qué era exactamente lo que había cautivado tan completamente a Sarah y Claire. Lo que descubrió durante ese programa confirmó sus peores temores. Y luego vino el golpe definitivo, cuando Edgar se enteró de que Claire había prestado $2 millones directamente a Keith Raniere. No a la organización, no a algún proyecto empresarial legítimo, directamente al bolsillo personal de un hombre que no tenía ningún historial de éxito financiero ni ninguna razón lógica para necesitar semejante cantidad de una de sus estudiantes. Para un hombre de negocios como Edgar, esta transacción era una señal de alarma imposible de ignorar. El magnate licorero tomó una decisión drástica que cambiaría para siempre su relación con sus hijas. En una entrevista con una importante revista de negocios, Edgar Bronman Sr. llamó públicamente a NXIVM exactamente lo que él creía que era: un culto. Usó esa palabra específica sabiendo perfectamente el peso que cargaba y las consecuencias que tendría. Esperaba que esta denuncia pública sacudiera a sus hijas, que las hiciera recapacitar, que rompiera el hechizo que Raniere parecía haber lanzado sobre ellas. El efecto fue exactamente el opuesto. Dentro de NXIVM, la declaración de Edgar fue presentada como una traición imperdonable. Los líderes de la organización le dijeron a Claire que su padre había cometido una violación ética grave al atacar públicamente a NXIVM, que había dañado la reputación de una organización que solo buscaba ayudar a las personas a alcanzar su potencial. Y aquí es donde la manipulación alcanzó niveles verdaderamente siniestros. En lugar de defender a su padre o cuestionar a la organización, Claire fue instruida a expiar el pecado de Edgar. La forma de hacerlo, según la retorcida lógica de NXIVM, era demostrar su lealtad usando su fortuna de manera más ética. Y en el vocabulario interno de la organización, usar el dinero éticamente significaba una sola cosa: canalizarlo hacia Keith Raniere y sus proyectos. Claire eligió a Raniere sobre su propia sangre. La ruptura con su padre se volvió casi total, con Claire defendiendo ferozmente a la organización contra cualquier crítica y distanciándose cada vez más del hombre que la había criado
y que solo intentaba protegerla. Edgar Bronman, uno de los empresarios más poderosos de Norteamérica, un hombre acostumbrado a resolver cualquier problema con recursos suficientes, se encontró completamente impotente ante una situación que ninguna cantidad de dinero podía arreglar. Sus propias hijas lo habían elegido a él como el enemigo, mientras abrazaban a un extraño que claramente las estaba explotando. Eventualmente, Edgar fue incluso prohibido de acercarse a las propiedades de Claire, tratado como una amenaza por las mismas hijas que había intentado salvar. Y mientras el padre perdía toda influencia sobre sus hijas, el flujo de dinero hacia NXIVM no solo continuó, sino que se aceleró dramáticamente. Lo que había comenzado con un préstamo de 2 millones estaba a punto de convertirse en una hemorragia financiera de proporciones casi inimaginables, con las hermanas Bronman transformándose en el banco personal de Keith Raniere y financiando actividades que ninguna de las dos podía siquiera imaginar en sus peores pesadillas. 66 millones de dólares en una sola demanda, contra un hombre cuyo único crimen fue decir la verdad públicamente. Esa fue la cantidad que las hermanas Bronman gastaron intentando destruir a un experto en cultos que se atrevió a criticar a NXIVM en los medios. Y esto era solo una fracción de lo que estaban dispuestas a invertir para proteger a Keith Raniere de cualquiera que amenazara su imperio. El flujo de dinero que había comenzado con aquel préstamo inicial de 2 millones se transformó en una cascada imparable que superaría los 150 millones a lo largo de los años. Para poner esto en perspectiva, con esa cantidad podrían haber construido varios hospitales completos, financiado investigaciones médicas que salvaran miles de vidas, o creado programas educativos que transformaran comunidades enteras durante generaciones. En cambio, cada dólar fue canalizado hacia los bolsillos y los proyectos de un hombre que vivía como un rey mientras predicaba sobre ética y humildad a sus seguidores. Raniere había descubierto algo invaluable en las hermanas Bronman, una fuente de financiamiento aparentemente infinita, combinada con una lealtad inquebrantable. Y decidió explotar ambas cosas hasta sus límites absolutos. Una porción significativa del dinero se destinó a lo que Raniere llamaba proteger la integridad de la organización, que en la práctica significaba batallas legales brutales contra cualquiera que se atreviera a hablar en contra de NXIVM. Contrató equipos de abogados agresivos en múltiples estados, financió investigadores privados para buscar información comprometedora sobre sus críticos y lanzó demandas diseñadas no para ganar en los tribunales, sino para drenar financieramente a sus oponentes hasta que se rindieran por puro agotamiento. Los exmiembros que intentaban advertir al público sobre lo que realmente ocurría dentro de NXIVM se encontraban de pronto enfrentando recursos legales que parecían no tener fin. El dinero Bronman se convirtió en un arma de silenciamiento y funcionó perfectamente durante años. Periodistas que comenzaban a investigar la organización recibían cartas amenazantes de abogados antes de poder publicar sus historias. Familiares desesperados que intentaban rescatar a sus seres queridos del grupo se veían arrastrados a procesos legales interminables. La justicia, supuestamente ciega e imparcial, se inclinaba hacia quien tenía los bolsillos más profundos. Pero la maquinaria legal era solo una parte del gasto. Raniere también tenía gustos personales caros que las hermanas financiaban sin cuestionar. Viajes en jets privados a cualquier destino que se le antojara, fiestas extravagantes para su círculo íntimo, propiedades de lujo donde establecer sus operaciones. Y luego estaban las pérdidas catastróficas en trading de commodities, más de 60 millones de dólares evaporados en inversiones desastrosas que Raniere hacía creyéndose un genio financiero, a pesar de no tener ninguna formación ni experiencia real en los mercados. Las hermanas cubrieron cada pérdida sin protestar, porque en su mente no estaban financiando los caprichos de un hombre ordinario. Estaban invirtiendo en un visionario, un líder espiritual cuyas enseñanzas valían más que cualquier cantidad de dinero. Raniere había logrado algo extraordinario. Convencer a 2 mujeres que habían crecido rodeadas de los mejores negociadores y empresarios del mundo de que él merecía acceso ilimitado a su fortuna sin ningún tipo de supervisión o rendición de cuentas. Con los recursos de las hermanas proporcionando un colchón financiero que parecía no tener fondo,
Ranieri pudo expandir sus operaciones de maneras que habrían sido imposibles sin ese respaldo económico. NXIVM creció de un grupo de autoayuda relativamente pequeño a una organización con presencia en múltiples estados americanos y varios países extranjeros. Compraron propiedades, establecieron centros de entrenamiento, reclutaron miles de nuevos miembros atraídos por la apariencia de legitimidad y éxito que el dinero Bronman ayudaba a proyectar. Claire y Sarah no solo proporcionaban financiamiento directo. También usaban sus conexiones sociales de élite y el prestigio del apellido Bronman para abrir puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Cuando una heredera de una fortuna de miles de millones respaldaba públicamente a una organización, eso enviaba un mensaje poderoso a otros miembros potenciales de la clase alta. Si las Bronman confiaban en NXIVM, seguramente debía ser algo legítimo y valioso. Este barniz de respetabilidad atrajo a más personas adineradas que a su vez contribuyeron más recursos, creando un ciclo de crecimiento que alimentaba las ambiciones cada vez más grandes de Ranieri. Las hermanas crearon una red financiera compleja para canalizar sus contribuciones, incluyendo fideicomisos con nombres crípticos, organizaciones sin fines de lucro que servían como fachadas y empresas que existían principalmente para mover dinero de un lugar a otro. Todo estaba diseñado para hacer difícil rastrear exactamente cuánto estaban invirtiendo y hacia dónde iba cada dólar. Pero mientras las hermanas se concentraban en la parte financiera y administrativa de la organización, asistiendo a seminarios, reclutando a nuevos miembros y defendiendo a NXIVM contra sus críticos, Ranieri estaba desarrollando algo mucho más oscuro en las sombras. Usando la infraestructura que el dinero Bronman había construido, las propiedades que su fortuna había comprado y la protección que sus abogados proporcionaban, Ranieri creó un subgrupo secreto que operaba dentro de NXIVM, sin que la mayoría de los miembros tuviera la menor idea de su existencia. Este grupo tenía sus propias reglas, sus propios rituales, y un nivel de control sobre sus miembros que iba mucho más allá de cualquier cosa que pudiera considerarse desarrollo personal legítimo. Las mujeres reclutadas en este círculo íntimo eran sometidas a restricciones calóricas extremas de apenas 500 calorías diarias, privadas de sueño como método de control y obligadas a proporcionar material extremadamente comprometedor sobre ellas mismas como garantía de silencio y obediencia. Y lo más perturbador de todo, eran marcadas físicamente con las iniciales de Ranieri en ceremonias que se les describía como rituales de hermandad y compromiso. No hay evidencia de que Claire o Sarah supieran sobre estos rituales o participaran directamente en ellos, pero su dinero había construido cada pieza de la infraestructura que los hacía posibles. Sus contribuciones pagaban las propiedades donde ocurrían estas ceremonias. Sus abogados silenciaban a quienes intentaban hablar. Su prestigio social daba legitimidad a una organización que escondía horrores detrás de su fachada de superación personal. Y mientras este sistema de control y explotación se desarrollaba en las sombras, un periodista comenzaba a hacer preguntas que eventualmente lo expondrían todo al mundo entero. Un cauterizador médico presionado contra la piel de mujeres mientras otras la sujetaban, grabando para siempre las iniciales de Keith Ranieri en sus cuerpos como si fueran ganado marcado por su dueño. Eso fue lo que el mundo descubrió cuando una de las principales publicaciones periodísticas de Estados Unidos reveló los secretos más oscuros de NXIVM en un artículo que sacudió al país entero. Durante años, los abogados financiados por las hermanas Bronman habían logrado mantener a raya a periodistas curiosos y exmiembros dispuestos a hablar. Pero eventualmente, la verdad encuentra su camino hacia la superficie sin importar cuántos millones se gasten intentando enterrarla. El artículo detalló con precisión escalofriante cómo funcionaba el círculo secreto dentro de NXIVM. Las mujeres eran reclutadas con promesas de hermandad exclusiva y crecimiento personal acelerado. Se les decía que estaban siendo invitadas a formar parte de algo especial, un grupo selecto, donde las más dedicadas podían ascender a niveles de iluminación que los miembros regulares nunca alcanzarían. Una vez dentro, se les exigía proporcionar lo que la organización llamaba colateral, material extremadamente personal y comprometedor que incluía confesiones de secretos familiares, fotografías íntimas,
y cartas escritas a mano que podían ser usadas para destruir sus relaciones y reputaciones si alguna vez intentaban abandonar el grupo o hablar sobre lo que ocurría en su interior. Este sistema de chantaje garantizaba el silencio absoluto. Las mujeres sabían que si se atrevían a salir o denunciar, todo ese material sería liberado, arruinando sus vidas, sus matrimonios, sus carreras. Era una prisión sin barrotes físicos, pero con cadenas psicológicas prácticamente imposibles de romper. Y luego venía la ceremonia de iniciación final. A las mujeres se les decía que recibirían un pequeño tatuaje simbólico que representaba su compromiso con la hermandad. Lo que no sabían hasta que ya era demasiado tarde era que ese tatuaje no se hacía con tinta, sino con un instrumento de cauterización que literalmente quemaba la piel, dejando cicatrices permanentes que formaban las iniciales de Keith Raniere. Durante el procedimiento, que duraba entre 20 y 30 minutos de dolor intenso, las mujeres debían permanecer completamente inmóviles, mientras otras miembros las sujetaban, y una doctora que también pertenecía al grupo aplicaba el cauterizador una y otra vez. Todo esto mientras se les decía que el dolor era parte de su transformación, que las marcas representaban su renacimiento como mujeres más fuertes. El artículo citaba testimonios de exmiembros que describían haber sido sometidas a restricciones alimentarias que rayaban en la inanición, obligadas a sobrevivir con apenas 500 calorías diarias mientras cumplían con jornadas extenuantes de trabajo. La privación de sueño era otra herramienta de control, con algunas mujeres reportando que dormían apenas 3 o 4 horas por noche durante semanas enteras. Todo esto diseñado sistemáticamente para debilitar su capacidad de pensamiento crítico y hacerlas más susceptibles a las órdenes de Raniere. La reacción pública fue inmediata y absolutamente devastadora para NXIVM. Lo que durante años había sido presentado como una organización legítima de desarrollo personal quedó expuesto como algo completamente diferente ante los ojos del mundo. Los medios de comunicación de todo el planeta recogieron la historia, amplificándola hasta que prácticamente todo el mundo había escuchado sobre el grupo secreto, donde mujeres eran marcadas como propiedad. Exmiembros que durante años habían permanecido en silencio por miedo a las represalias legales y a la liberación de su colateral, comenzaron a emerger uno tras otro, cada uno añadiendo nuevos detalles que pintaban un cuadro cada vez más perturbador de lo que realmente había estado ocurriendo. Los abogados que el dinero Bronman había contratado para silenciar a los críticos de pronto se encontraron completamente superados. Podían amenazar a un exmiembro, podían demandar a un periodista, pero no podían detener una avalancha mediática global. Por primera vez en años, Raniere enfrentaba una crisis que ninguna cantidad de dinero podía resolver. Las investigaciones federales, que habían estado avanzando lentamente durante años, de pronto se aceleraron dramáticamente. Los fiscales, que antes tenían dificultades para encontrar testigos dispuestos a cooperar, ahora recibían llamadas de exmiembros ansiosos por contar sus historias. La publicación del artículo había roto el hechizo del miedo que había mantenido a tanta gente en silencio durante tanto tiempo. Raniere, sintiendo que el cerco se estrechaba a su alrededor, tomó una decisión que reveló su verdadera naturaleza. El hombre que predicaba sobre enfrentar las consecuencias de las propias acciones y vivir con integridad ética, huyó de Estados Unidos. Dejó atrás a la organización que había construido, a los seguidores que habían dedicado años de sus vidas a servirle, y escapó hacia México buscando refugio de la justicia americana. Se instaló en una villa de lujo en la costa mexicana, rodeado de un pequeño grupo de mujeres de su círculo más íntimo, que permanecieron leales incluso cuando todo se derrumbaba. Aparentemente creía que podría esperar a que la tormenta pasara, que eventualmente el interés mediático se desvanecería y podría reconstruir su imperio desde el exilio. Pero las autoridades estadounidenses no tenían intención de permitir que escapara tan fácilmente. Coordinaron con sus contrapartes mexicanas para localizar exactamente dónde se escondía Raniere. Y una mañana, mientras el líder de NXIVM probablemente pensaba que estaba a salvo en su paraíso tropical, agentes mexicanos rodearon la villa
y lo arrestaron. Las imágenes de Ranieri siendo escoltado por autoridades, con el cabello despeinado y la expresión de un hombre que finalmente comprendía que sus años de impunidad habían terminado, dieron la vuelta al mundo. El hombre que había controlado a cientos de personas, que había vivido como un dios entre sus seguidores, que había gastado más de $150 millones del dinero Bronman construyendo su imperio, ahora enfrentaba la realidad de que pasaría el resto de su vida respondiendo por sus acciones ante la justicia estadounidense. Pero la caída de Ranieri era solo el comienzo de una serie de arrestos que sacudirían los cimientos de todo lo que quedaba de NXIVM, y el siguiente nombre en la lista de los fiscales federales era uno que nadie habría imaginado unos años antes: Claire Bronman. La heredera de una fortuna de $200 millones, esposada y escoltada por agentes federales en las calles de Nueva York, las mismas calles donde su familia había reinado como realeza durante generaciones. Claire Bronman, la mujer que había financiado ejércitos de abogados para destruir a los críticos de NXIVM, ahora enfrentaba su propia acusación criminal en el mismo sistema de justicia que había intentado manipular durante años. Los cargos eran devastadores: conspiración de crimen organizado, robo de identidad y lavado de dinero. La ironía era casi poética. Durante más de una década, Claire había usado su riqueza como un arma para intimidar y silenciar a cualquiera que amenazara a NXIVM. Había financiado demandas diseñadas para agotar financieramente a exmiembros que se atrevían a hablar. Había pagado por investigadores privados que excavaban en las vidas de periodistas buscando cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. Había creado un sistema donde el dinero determinaba quién podía hablar y quién debía callar. Y ahora ese mismo sistema de justicia la tenía ella en su mira, y todo el dinero del mundo no podía comprar su salida. Los fiscales presentaron evidencia de que Claire había reclutado activamente a mujeres que no tenían estatus legal en Estados Unidos, prometiéndoles ayuda con su situación migratoria a cambio de trabajar para organizaciones vinculadas a NXIVM. Estas mujeres, desesperadas por regularizar su situación, se encontraban atrapadas en una red donde dependían completamente de Claire y de Ranieri para su supervivencia básica. No recibían salarios dignos, trabajaban jornadas extenuantes y vivían con el miedo constante de ser deportadas si no cumplían con las demandas de sus patrones. Era, según los fiscales, una forma moderna de explotación laboral que aprovechaba la vulnerabilidad de personas que no tenían otra opción más que obedecer. La acusación también detallaba cómo Claire había usado identidades robadas y documentos falsificados para facilitar estas operaciones, añadiendo capas de criminalidad a lo que ya era un caso profundamente perturbador. Sarah Bronman, quien se había distanciado parcialmente de las operaciones diarias de NXIVM después de tener hijos y mudarse a Francia, escapó de los cargos criminales. Pero su nombre permanecía enlodado por asociación y enfrentaba una montaña de litigios civiles que amenazaban con perseguirla durante años. Las dos hermanas que una vez habían sido inseparables en su devoción a Ranieri, ahora enfrentaban destinos muy diferentes. Una camino a la prisión y la otra intentando reconstruir su vida lejos del escándalo. El contraste entre sus situaciones revelaba algo importante sobre cómo funcionaba realmente la justicia cuando se trataba de organizaciones complejas como NXIVM. Había grados de culpabilidad, y aunque ambas hermanas habían financiado la maquinaria que permitió los abusos, Claire había estado mucho más involucrada en las operaciones diarias, tomando decisiones activas que cruzaron líneas legales claras. El proceso judicial contra Claire Bronman se extendió durante meses mientras sus abogados, los mejores que el dinero podía comprar, intentaban todas las estrategias posibles para minimizar las consecuencias que enfrentaba su clienta. Pero la evidencia era abrumadora, documentada meticulosamente por investigadores federales que habían pasado años construyendo su caso. Eventualmente, Claire tomó la decisión de declararse culpable de 2 cargos de felonía: conspiración para ocultar y albergar extranjeros ilegales con fines de ganancia financiera y uso fraudulento de identificación. Sus abogados argumentaron que estos cargos reflejaban su rol administrativo y financiero
en lugar de participación directa en las actividades más perturbadoras del círculo secreto. Era una estrategia diseñada para limitar el daño, aceptar responsabilidad por los crímenes que no podían negar, mientras se distanciaba de los horrores que habían capturado la atención del público. El día de la sentencia llegó con el mundo entero observando. Los cálculos de las guías federales de sentencia sugerían que Claire debería recibir entre 21 y 27 meses de prisión. Sus abogados habían argumentado extensamente por el mínimo posible, presentando a su clienta como una mujer que había sido manipulada por Ranieri, igual que sus otras víctimas. Una heredera ingenua que simplemente había buscado propósito en el lugar equivocado. Pero el juez no estaba convencido. Cuando finalmente pronunció la sentencia, las palabras resonaron como un martillo en la sala del tribunal. 6 años y 9 meses de prisión. Era aproximadamente el triple del máximo sugerido por las guías federales, una condena que enviaba un mensaje inequívoco sobre cómo el sistema de justicia veía las acciones de Claire Bronman. El juez fue específico en su condena, señalando que Claire había usado sistemáticamente su riqueza y su estatus social como medios para intimidar, controlar y castigar a quienes percibía como enemigos. Había aprovechado las dificultades financieras y los problemas migratorios de personas vulnerables para crear una fuerza laboral que no tenía más opción que obedecer. Y lo había hecho todo mientras se presentaba públicamente como una filántropa comprometida con ayudar a otros a alcanzar su potencial. La hipocresía, según el juez, era extraordinaria. Además de la sentencia de prisión, Claire recibió una multa de $500,000. Se le ordenó pagar casi $100,000 en restitución a una de sus víctimas y se le requirió entregar $6 millones de su fortuna personal. Para una mujer con un patrimonio estimado en 200 millones, estas penalidades financieras apenas representaban una fracción de su riqueza. Pero el simbolismo era claro. La justicia intentaba castigar no solo los crímenes específicos, sino el abuso sistemático de privilegio que los había hecho posibles. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos los presentes en la sala del tribunal fue lo que Claire dijo cuando tuvo la oportunidad de dirigirse al juez antes de recibir su sentencia. Nexium y Keith cambiaron mi vida para mejor. Esas fueron las palabras exactas que Claire Bronman escribió al tribunal antes de recibir su sentencia, sin mostrar el más mínimo arrepentimiento por los 150 millones que había invertido en financiar una organización donde mujeres fueron marcadas como ganado. Mientras el juez, los fiscales, las víctimas y el mundo entero esperaban alguna expresión de remordimiento, algún reconocimiento del daño causado, Claire eligió defender al hombre que la había llevado a la ruina. Los expertos legales que observaban el caso quedaron atónitos. En la mayoría de los procesos criminales, los acusados que se declaran culpables hacen todo lo posible por demostrar arrepentimiento genuino, entendiendo que esto puede influir significativamente en la severidad de su sentencia. Pero Claire parecía incapaz o no dispuesta a separarse emocionalmente de Ranieri, incluso cuando enfrentaba años de prisión por haberlo apoyado. Esta declaración probablemente contribuyó a que el juez decidiera triplicar la sentencia recomendada. Si Claire no podía reconocer el daño que había causado, si seguía viendo a Ranieri como una influencia positiva en su vida, a pesar de toda la evidencia presentada durante el juicio, entonces claramente necesitaba más tiempo para reflexionar sobre sus acciones. La psicología detrás de este comportamiento fascinó a los observadores del caso. Aquí tenías a una mujer extraordinariamente inteligente, con acceso a la mejor educación del mundo, rodeada de asesores que seguramente le rogaban que mostrara arrepentimiento, y aún así eligió defender públicamente a un hombre que había sido condenado a 120 años de prisión por crímenes que incluían explotación humana. El poder que Ranieri ejercía sobre sus seguidores más devotos aparentemente sobrevivía incluso a su caída y encarcelamiento. Claire fue trasladada a una instalación penitenciaria federal donde comenzaría a cumplir su sentencia. Un contraste brutal con la vida de lujo extremo que había conocido desde su nacimiento. Los jets privados,
Las mansiones en múltiples continentes, los caballos de competición internacional, los eventos sociales de élite, todo eso quedó atrás mientras se adaptaba a la realidad de la vida en prisión. Para una mujer que nunca había tenido que preocuparse por nada material en toda su existencia, el ajuste debió ser devastador. Mientras tanto, Keith Raniere recibió su propia sentencia en una audiencia separada que capturó la atención de medios de todo el mundo. 120 años de prisión, una condena que garantizaba que pasaría cada día que le quedaba de vida encerrado, pagando por los crímenes que había cometido contra cientos de personas durante más de 2 décadas. El hombre que se había presentado como el ser humano más inteligente del planeta, que había convencido a mujeres de que era prácticamente un dios, que había construido un imperio sobre manipulación y control, ahora no era más que un número en el sistema penitenciario federal estadounidense. Pero la caída de Raniere y la encarcelación de Claire no significaron el final de las consecuencias legales para las hermanas Bronman. 80 exmiembros de NXIVM unieron sus fuerzas para presentar una demanda civil masiva contra ambas hermanas y otros líderes de la organización, buscando compensación por años de lo que describían como explotación sistemática, manipulación psicológica y, en algunos casos, trabajo forzado. Las acusaciones detalladas en la demanda pintaban un cuadro de sufrimiento que iba mucho más allá de lo que se había revelado en los procesos criminales. Víctimas describían haber perdido años de sus vidas, sus ahorros, sus relaciones familiares y, en muchos casos, su salud mental y física, todo como resultado directo de su participación en NXIVM. Y señalaban específicamente a las hermanas Bronman como las facilitadoras financieras que habían hecho posible cada aspecto del sistema de abuso. Sin el dinero Bronman, argumentaban los demandantes, Raniere nunca habría podido construir la infraestructura necesaria para sus operaciones. No habría tenido las propiedades donde ocurrían las ceremonias, los abogados que silenciaban a los críticos, los recursos para expandirse a múltiples países, ni el escudo de legitimidad que el prestigio del apellido Bronman proporcionaba. Las hermanas no eran simplemente inversoras pasivas que habían puesto dinero en el lugar equivocado. Eran, según los demandantes, participantes activas en un sistema diseñado para explotar a personas vulnerables. Un tribunal federal determinó recientemente que Sarah y Claire deben enfrentar estas demandas civiles, rechazando los intentos de sus abogados de desestimar el caso. El juez encontró que los demandantes habían presentado alegaciones suficientes de que las hermanas Bronman tenían conocimiento de las prácticas de NXIVM, influencia significativa sobre la organización y control sobre los recursos que permitían su funcionamiento. Esta determinación significa que años de litigio adicional esperan a ambas hermanas, con la posibilidad real de que tengan que pagar millones más en compensaciones a sus víctimas. Sarah, quien había logrado evitar cargos criminales manteniéndose más distante de las operaciones diarias, ahora enfrenta la perspectiva de ver su nombre arrastrado repetidamente a través de procedimientos legales que revivirán cada detalle de su participación en NXIVM. Ha renunciado a sus reclamos sobre las propiedades de NXIVM a cambio de una pequeña fracción del valor de su eventual venta. Una señal de que quizás está intentando distanciarse definitivamente del legado tóxico de la organización. Pero el daño a su reputación y la mancha sobre el apellido Bronman son permanentes, imposibles de borrar con ninguna cantidad de dinero o maniobras legales. Claire, mientras tanto, permanece en prisión cumpliendo su sentencia, con una fecha de liberación proyectada que todavía está a años de distancia. Las demandas civiles esperarán pacientemente su turno, listas para continuar persiguiéndola en el momento en que recupere su libertad. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie anticipó, porque lo que las hermanas Bronman dejaron atrás no fue solo un escándalo, sino una lección sobre el vacío que el dinero no puede llenar. 28.000 millones de dólares de herencia familiar transformados en el financiamiento de una de las organizaciones más perturbadoras de la historia moderna. Y todo porque 2 mujeres que podían comprar cualquier cosa no supieron qué hacer con sus vidas. La tragedia de las hermanas Bronman no es simplemente una historia de crimen y castigo. Es una advertencia sobre los peligros de la riqueza sin propósito, del privilegio sin dirección y de la vulnerabilidad que se esconde detrás de las fachadas más impresionantes.
Cuando analizamos la trayectoria completa de Claire y Sarah, desde su infancia fragmentada entre continentes hasta su caída en las garras de Ranieri, emerge un patrón que los psicólogos especializados en cultos reconocen inmediatamente. Ambas hermanas presentaban lo que los expertos llaman vulnerabilidad situacional, una combinación de factores que las hacía blancos perfectos para un manipulador experimentado. Tenían riqueza extrema pero carecían de identidad propia más allá de su apellido. Habían experimentado inestabilidad familiar durante su crianza, con padres divorciados y mudanzas constantes. Buscaban desesperadamente un sentido de pertenencia que su posición social privilegiada, paradójicamente, les dificultaba encontrar. Ranieri identificó estas vulnerabilidades con la precisión de un depredador que ha perfeccionado su técnica durante años. No se acercó a las hermanas Bronman ofreciéndoles dinero, porque obviamente no lo necesitaban. Les ofreció exactamente lo que sí necesitaban desesperadamente. Un sistema que les decía exactamente quiénes eran, qué debían hacer y cómo encontrar significado en sus vidas aparentemente perfectas, pero internamente vacías. NXIVM les proporcionó estructura en vidas que habían sido caóticas. Les dio un grupo de personas que las aceptaban por algo más que su dinero. Les ofreció un camino claro hacia la mejora personal, en un mundo donde podían tener cualquier cosa excepto dirección. Y quizás lo más importante, les dio un líder carismático en quien depositar toda su fe. Alguien que tomaba las decisiones difíciles por ellas y les aseguraba que estaban en el camino correcto. El costo de esta falsa certeza resultó ser astronómico, no solo en términos financieros sino en términos humanos. Más de $150 millones desaparecieron en las arcas de Ranieri y sus operaciones. Pero más allá del dinero, las hermanas perdieron su relación con su padre, quien murió sin haber podido reconciliarse completamente con sus hijas. Perdieron años de sus vidas dedicadas a una causa que resultó ser una farsa elaborada. Y Claire perdió su libertad, condenada a pasar casi 7 años de su vida en una celda. La pregunta que muchos se hacen al escuchar esta historia es obvia pero importante. ¿Cómo es posible que dos mujeres con acceso a los mejores asesores, los mejores abogados, la mejor educación del mundo, pudieran ser engañadas tan completamente por un hombre cuyas credenciales más impresionantes eran cuestionables en el mejor de los casos? La respuesta revela algo incómodo sobre la naturaleza humana y los límites del privilegio. La inteligencia y la educación no protegen contra la manipulación emocional. De hecho, las personas muy inteligentes a veces son más vulnerables a ciertos tipos de engaño precisamente porque confían demasiado en su propia capacidad de juicio. Las hermanas Bronman probablemente creían que eran demasiado listas para ser engañadas, demasiado sofisticadas para caer en una secta, demasiado privilegiadas para ser víctimas de nadie. Esta arrogancia, alimentada por toda una vida de ser tratadas como especiales simplemente por su apellido, las cegó ante las señales de advertencia que personas menos seguras de sí mismas podrían haber reconocido. Además, el dinero crea su propia burbuja de realidad. Cuando puedes comprar prácticamente cualquier cosa, cuando las personas a tu alrededor constantemente buscan tu favor y tu financiamiento, pierdes contacto con las experiencias que normalmente enseñan a las personas a reconocer cuando están siendo explotadas. Las hermanas Bronman nunca habían tenido que desarrollar las defensas psicológicas que la mayoría de las personas construyen a través de experiencias de rechazo, fracaso y escasez. Ranieri explotó esta inocencia adquirida con precisión quirúrgica. El caso Bronman también ilustra cómo la riqueza puede amplificar dramáticamente el daño que una persona manipuladora puede causar. Sin acceso a los recursos de las hermanas, Ranieri habría sido simplemente otro líder de un grupo de autoayuda pequeño y relativamente inofensivo. Con su financiamiento, pudo construir un imperio que afectó a miles de personas en múltiples países durante más de una década. Cada dólar que Claire y Sarah invirtieron en NXIVM se convirtió en una herramienta de control sobre alguien más, un ladrillo en la prisión psicológica que Ranieri construyó alrededor de sus seguidores. Las demandas civiles que ahora enfrentan las hermanas reconocen esta realidad. Los demandantes no solo buscan justicia contra Ranieri,
quien de todas formas pasará el resto de su vida en prisión y probablemente no tiene recursos para compensar a nadie. Buscan responsabilizar a quienes proporcionaron los medios materiales que hicieron posibles los abusos. Y los tribunales hasta ahora han estado de acuerdo en que esta es una línea de argumentación válida, abriendo la puerta a que las víctimas de NXIVM puedan recuperar al menos parte de lo que perdieron directamente de las fortunas Bronman. Pero mientras los abogados debaten responsabilidades y compensaciones, hay otra dimensión de esta historia que merece atención: el destino del apellido Bronman y el legado que Samuel construyó hace casi un siglo. Samuel Bronman escapó de la pobreza en Europa del Este, cruzó un océano con casi nada en los bolsillos y construyó un imperio que valdría miles de millones solo para que sus bisnietas gastaran una porción significativa de esa fortuna financiando a un hombre que marcaba mujeres con sus iniciales. El contraste entre el fundador de la dinastía y sus descendientes no podría ser más brutal ni más trágico. Samuel llegó a Canadá como un inmigrante sin recursos, sin conexiones, sin el idioma. Todo lo que tenía era ambición y disposición para trabajar más duro que cualquier otra persona a su alrededor. Construyó su negocio de licores durante algunos de los años más difíciles del siglo XX, navegando la prohibición americana, las guerras mundiales y las crisis económicas que destruyeron a competidores menos resilientes. Para cuando murió, había transformado su apellido, que literalmente significaba hombre de licor en yiddish, en sinónimo de éxito empresarial y filantropía a escala global. Su hijo Edgar continuó expandiendo el legado, no solo en términos financieros, sino también en impacto social. Como presidente del Congreso Judío Mundial, Edgar Bronman Sr. usó su riqueza y su influencia para causas que iban mucho más allá de los intereses de su familia. Luchó contra el antisemitismo internacional, presionó a gobiernos y corporaciones para que rindieran cuentas por injusticias históricas, y demostró que la riqueza podía ser una herramienta para cambiar el mundo de maneras positivas y duraderas. Este era el legado que Claire y Sarah heredaron, una tradición de convertir recursos en impacto, de usar el privilegio para elevar a otros, de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y lo desperdiciaron de la manera más espectacular posible, canalizando millones hacia un hombre cuya principal habilidad era manipular a personas vulnerables. La ironía es que las hermanas probablemente creían que estaban honrando el legado familiar. NXIVM se presentaba como una organización dedicada al desarrollo humano, a ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial. En la mente de Claire y Sarah, financiar esta misión probablemente se sentía como una extensión natural de la tradición filantrópica Bronman. Estaban invirtiendo en el mejoramiento de la humanidad, o al menos eso era lo que Ranieri les había hecho creer. Edgar Bronman Sr. murió habiendo visto a sus hijas elegir a un extraño manipulador sobre su propia familia, incapaz de rescatarlas de una situación que su vasta experiencia empresarial y política le permitía reconocer claramente como peligrosa. Para un hombre que había enfrentado y derrotado a algunos de los adversarios más formidables del mundo de los negocios y la política internacional, la impotencia de no poder salvar a sus propias hijas debió ser devastadora. Intentó advertirlas públicamente, llamando a NXIVM un culto, y esa advertencia solo las empujó más profundamente hacia los brazos de Ranieri. Intentó usar su influencia y sus recursos para investigar la organización, y Claire respondió cortando prácticamente todo contacto con él. El hombre más poderoso que la mayoría de las personas conocerían en sus vidas descubrió que hay límites a lo que el poder puede lograr cuando se enfrenta a la manipulación psicológica de seres queridos. La familia extendida Bronman ha tenido que lidiar con las consecuencias de las acciones de Claire y Sarah de maneras que van más allá de lo financiero o lo legal. El apellido que Samuel construyó con tanto esfuerzo ahora aparece en titulares junto a palabras como culto, explotación y crimen organizado. Generaciones de trabajo para establecer una reputación de integridad y filantropía han sido manchadas por la asociación con NXIVM. Otros miembros de la familia, que no tuvieron nada que ver con las decisiones de Claire y Sarah, ahora deben navegar un mundo donde su apellido evoca tanto el legado de Samuel como el escándalo de sus bisnietas.
Para las víctimas de NXIVM, la conexión Bronman representa algo particularmente doloroso. Muchas de ellas fueron atraídas a la organización precisamente porque la presencia de herederas de una familia tan respetada sugería legitimidad y seguridad. Si mujeres tan ricas, tan educadas, tan conectadas, confiaban en NXIVM, seguramente debía ser algo genuino y valioso. El prestigio del apellido Bronman funcionó como un sello de aprobación que ayudó a reclutar víctimas que de otra manera podrían haber sido más cautelosas. En cierto sentido, Claire y Sarah no solo financiaron los abusos de Ranieri, también desprestaron su credibilidad social, convirtiéndose en cómplices de una manera que va más allá de las transferencias bancarias. Cada vez que una nueva recluta veía a las hermanas Bronman participando devotamente en las actividades de NXIVM, esa persona recibía un mensaje implícito de que este era un lugar seguro, respaldado por personas que claramente tenían los recursos para saber distinguir entre lo legítimo y lo fraudulento. Y mientras el legado de la familia sigue manchado por este escándalo, hay otra pregunta que emerge de las cenizas de esta historia. Una pregunta que afecta no solo a los Bronman, sino a todas las familias que han construido fortunas extraordinarias. ¿Cómo preparas a un hijo para heredar miles de millones de dólares sin que ese dinero lo destruya? Esa es la pregunta que la historia de las hermanas Bronman plantea a todas las familias que han acumulado riquezas extraordinarias, y la respuesta honesta es que nadie ha encontrado una fórmula garantizada. Los asesores de familias adineradas, los psicólogos especializados en herederos, los consultores de patrimonio familiar, todos han estudiado casos como el de Claire y Sarah, buscando patrones que expliquen qué salió mal y cómo prevenirlo en el futuro. Lo que han descubierto es incómodo pero importante. La riqueza extrema heredada crea un conjunto único de desafíos psicológicos que muy pocas familias abordan adecuadamente. Los hijos de multimillonarios crecen en un mundo donde sus necesidades materiales están satisfechas antes de que siquiera las expresen. Nunca experimentan la conexión entre esfuerzo y recompensa que la mayoría de las personas internalizan durante la infancia y adolescencia. Nunca aprenden a lidiar con la frustración de no poder obtener algo que desean porque prácticamente todo está a su alcance. Y quizás lo más peligroso, nunca desarrollan una identidad separada de su dinero porque el mundo constantemente los trata primero como herederos y después, quizás, como individuos. Claire y Sarah Bronman crecieron exactamente en este ambiente. Desde el momento de su nacimiento, su futuro estaba asegurado financieramente de maneras que la mayoría de las personas no pueden siquiera imaginar. Nunca tendrían que preocuparse por pagar una renta, conseguir un trabajo o planificar para la jubilación. Cada puerta se abría automáticamente ante ellas. Cada oportunidad estaba disponible. Cada capricho podía satisfacerse con una simple solicitud. Esto suena como un sueño, pero en realidad creó una prisión invisible. Sin la necesidad de luchar por nada, sin obstáculos que superar, sin la posibilidad de fracasar de maneras que realmente importaran, las hermanas llegaron a la adultez sin las herramientas psicológicas que la mayoría de las personas desarrollan naturalmente a través de las dificultades de la vida. Cuando Ranieri apareció ofreciendo exactamente lo que les faltaba, un sistema de desafíos artificiales, una estructura que les decía qué hacer y una comunidad que las valoraba por algo más que su apellido, estaban psicológicamente indefensas. El dinero que debería haberlas protegido de cualquier peligro las había dejado vulnerables al tipo de depredador más peligroso, uno que no buscaba su riqueza material, sino su riqueza emocional, su necesidad desesperada de significado y pertenencia. La comunidad de familias ultrarricas ha observado el caso Bronman con una mezcla de horror y reconocimiento incómodo. Horror porque nadie quiere imaginar a sus propios hijos o nietos siendo manipulados de maneras similares. Reconocimiento porque muchos ven en Claire y Sarah versiones amplificadas de luchas que existen en menor escala en sus propias familias. Los herederos que no encuentran propósito, que saltan de pasatiempo en pasatiempo buscando algo que los satisfaga, que son vulnerables a personas carismáticas que ofrecen respuestas fáciles a preguntas difíciles.
Algunas familias han respondido a este caso implementando estructuras más estrictas sobre cómo y cuándo los herederos acceden a su riqueza. Fideicomisos que liberan fondos gradualmente, requisitos de educación o experiencia laboral antes de recibir herencias significativas, programas de mentoría diseñados para desarrollar identidad más allá del dinero familiar. Pero estas soluciones técnicas no abordan el problema fundamental, que la riqueza extrema crea necesidades psicológicas que el dinero mismo no puede satisfacer. La ironía más cruel del caso Bronman es que Claire y Sarah tenían los recursos para obtener la mejor ayuda disponible en el mundo. Podrían haber trabajado con los psicólogos más distinguidos, los coaches de vida más experimentados, los mentores más sabios. Podrían haber explorado cualquier camino hacia el significado personal con recursos ilimitados a su disposición. En cambio, eligieron a Keith Raniere, un hombre cuyas credenciales más impresionantes eran una entrada cuestionable en un libro de récords y una habilidad sobrenatural para decir exactamente lo que las personas vulnerables necesitan escuchar. Esta elección revela algo importante sobre la naturaleza de las sectas y la manipulación psicológica. Las víctimas no son necesariamente estúpidas, débiles o ignorantes. A menudo son personas inteligentes y capaces que están pasando por momentos de vulnerabilidad particular. Claire era lo suficientemente inteligente y disciplinada para competir a nivel internacional en equitación, un deporte que requiere años de dedicación y habilidad técnica significativa. Sarah tenía la educación y la sofisticación social que vienen con crecer en los círculos más élite del mundo. Ninguna de las dos carecía de inteligencia o capacidad. Lo que les faltaba era inmunidad a la manipulación emocional, una inmunidad que su crianza privilegiada irónicamente les había impedido desarrollar. Y esta vulnerabilidad, oculta detrás de fachadas de privilegio y éxito, existe en más familias adineradas de las que la mayoría de la gente imagina, esperando a que el depredador correcto encuentre la oportunidad correcta. Más de 200 mujeres pasaron por las ceremonias de marcado antes de que alguien finalmente tuviera el coraje de exponer la verdad al mundo. 200 personas cuyos cuerpos llevarán para siempre las iniciales de Keith Raniere grabadas en su piel. Un recordatorio permanente de lo que experimentaron dentro de los muros de una organización que el dinero Bronman mantuvo funcionando durante casi 2 décadas. Para las víctimas de NXIVM, el camino hacia la recuperación ha sido extraordinariamente difícil. No se trata simplemente de superar una mala experiencia o de aprender de un error de juicio. Estas personas fueron sometidas a técnicas de manipulación psicológica diseñadas específicamente para destruir su sentido de identidad independiente y reemplazarlo con una devoción total hacia Raniere y su sistema. Fueron privadas de sueño, sometidas a restricciones alimentarias extremas, forzadas a entregar material comprometedor sobre ellas mismas y en muchos casos físicamente marcadas como propiedad. La terapia para sobrevivientes de este tipo de abuso es compleja y prolongada. Muchas víctimas reportan síntomas similares al trastorno de estrés postraumático, incluyendo flashbacks, pesadillas, dificultad para confiar en otros y una sensación persistente de vergüenza por haber sido engañadas. Algunas han perdido años de sus vidas productivas mientras reconstruyen sus identidades. Otras han visto sus relaciones familiares destruidas, ya sea porque sus seres queridos las abandonaron mientras estaban en NXIVM, o porque la experiencia las cambió de maneras que hacen difícil reconectarse después. Y luego está el aspecto financiero del daño. Muchas víctimas invirtieron sus ahorros en los interminables cursos y programas que NXIVM ofrecía, creyendo que cada nivel adicional las acercaba más a la iluminación prometida. Algunas dejaron carreras prometedoras para dedicarse tiempo completo a la organización. Otras se endeudaron para financiar su participación, tomando préstamos que todavía están pagando años después de que NXIVM colapsara. El contraste entre estas víctimas y las hermanas Bronman no podría ser más marcado. Mientras Claire cumple su sentencia en una prisión federal, con la certeza de que todavía tendrá acceso a una fortuna de cientos de millones cuando salga,
Las personas que ella ayudó a explotar luchan por reconstruir vidas que fueron devastadas con mucho menos recursos para comenzar. Las demandas civiles contra las hermanas Bronman representan un intento de equilibrar esta balanza, de transferir al menos parte de la riqueza que financió los abusos hacia las personas que lo sufrieron. Pero el sistema legal tiene limitaciones significativas en su capacidad de reparar daños de este tipo. Ninguna cantidad de dinero puede borrar las cicatrices físicas que llevan las mujeres marcadas. Ninguna compensación puede devolver los años perdidos, las relaciones destruidas o la inocencia robada. Lo mejor que el sistema de justicia puede ofrecer es un reconocimiento formal de que ocurrió un daño y una redistribución de recursos que al menos alivie las dificultades financieras que enfrentan las víctimas. Los abogados de los demandantes argumentan que Claire y Sarah no fueron simplemente inversoras pasivas que pusieron dinero en el lugar equivocado. Fueron participantes activas que usaron su prestigio social para reclutar nuevos miembros, que defendieron agresivamente a la organización contra sus críticos y que tomaron decisiones conscientes de continuar financiando a NXIVM incluso cuando las señales de advertencia se volvieron imposibles de ignorar. Según esta teoría legal, las hermanas tienen responsabilidad directa por los daños que su dinero y su influencia ayudaron a causar, y deberían compensar a las víctimas de acuerdo con esa responsabilidad. Los tribunales hasta ahora han estado de acuerdo en que estos argumentos merecen ser escuchados, rechazando los intentos de los abogados de las hermanas de desestimar las demandas antes de que lleguen a juicio. Esto significa que Claire, cuando eventualmente salga de prisión, enfrentará años adicionales de litigio civil que mantendrán el escándalo de NXIVM en los titulares y continuarán drenando tanto sus recursos financieros como su reputación. Sarah, aunque evitó los cargos criminales, enfrenta las mismas demandas civiles y la misma perspectiva de años de batallas legales. Ha intentado distanciarse del legado de NXIVM, renunciando a sus reclamos sobre las propiedades de la organización a cambio de una fracción mínima de su valor. Pero esta estrategia de minimización de daños tiene límites, porque los demandantes no están interesados principalmente en las propiedades de NXIVM. Están interesados en las fortunas personales de las hermanas Bronman, los cientos de millones que Claire y Sarah todavía controlan, y que podrían ser usados para compensar a quienes sufrieron bajo un sistema que ese mismo dinero construyó. Y mientras estos procesos legales continúan su lento avance a través del sistema judicial, emerge una pregunta que ningún tribunal puede resolver satisfactoriamente. La pregunta de si la justicia verdadera es siquiera posible en un caso como este. 120 años de prisión para Keith Raniere, casi 7 años para Claire Bronman, millones en multas y compensaciones ordenadas por los tribunales, y aún así muchas víctimas sienten que la justicia verdadera sigue siendo imposible de alcanzar. Porque hay formas de daño que ninguna sentencia de prisión puede reparar y cicatrices que ninguna cantidad de dinero puede borrar. El sistema de justicia criminal fue diseñado para castigar delitos específicos con penas proporcionales, pero casos como NXIVM desafían esta lógica de maneras fundamentales. ¿Cómo calculas una sentencia apropiada para alguien que destruyó sistemáticamente la identidad psicológica de cientos de personas durante casi 2 décadas? ¿Cómo pones un número de años que refleje adecuadamente el robo de la autonomía, la violación de la confianza, la explotación de vulnerabilidades humanas básicas? Los 120 años que recibió Raniere garantizan que morirá en prisión, lo cual proporciona una forma de cierre para muchas víctimas. Pero esa sentencia no puede devolver los años que perdieron bajo su control. No puede restaurar las relaciones que se destruyeron. No puede sanar el trauma que muchas siguen experimentando diariamente. Claire Bronman saldrá de prisión relativamente pronto comparada con su mentor, y cuando lo haga, todavía será una mujer extraordinariamente rica, con recursos para vivir cómodamente el resto de su vida. Mientras tanto, muchas de las personas cuyas vidas ella ayudó a devastar continúan luchando con las consecuencias prácticas y psicológicas de su tiempo en NXIVM. Algunas víctimas han expresado frustración con lo que perciben como un doble estándar en el sistema de justicia. Argumentan que si Claire Bronman
hubiera sido una persona ordinaria sin recursos significativos, probablemente habría recibido una sentencia más larga y habría enfrentado condiciones de encarcelamiento más duras. Su riqueza le permitió contratar a los mejores abogados disponibles, negociar un acuerdo de culpabilidad favorable y probablemente le garantiza acceso a una instalación penitenciaria relativamente cómoda comparada con las prisiones donde terminan la mayoría de los condenados federales. Esta percepción de que el dinero compra un tipo de justicia diferente, más suave, menos consecuencial, añade una capa adicional de amargura para quienes sienten que ya fueron victimizadas por la riqueza Bronman una vez cuando esa fortuna financió sus abusos, y ahora están siendo victimizadas nuevamente cuando esa misma fortuna suaviza las consecuencias para sus abusadores. La cuestión de qué constituye justicia genuina en un caso como este no tiene respuestas fáciles. Algunos argumentan que el verdadero propósito del sistema de justicia criminal no es proporcionar satisfacción emocional a las víctimas, sino proteger a la sociedad de futuros daños. Desde esta perspectiva, las sentencias de Ranieri y Claire han cumplido su función. Ranieri nunca volverá a dañar a nadie desde su celda, y Claire ha sido castigada de maneras que presumiblemente la disuadirán de involucrarse en actividades similares en el futuro, y enviarán un mensaje a otros que podrían considerar financiar organizaciones abusivas. Otros sostienen que la justicia debe incluir alguna forma de restauración, no solo castigo para los perpetradores, sino reparación activa del daño causado. Bajo esta visión, las demandas civiles contra las hermanas Bronman representan un intento de hacer justicia de maneras que los procesos criminales no pueden, transfiriendo recursos de quienes causaron el daño hacia quienes lo sufrieron. Pero incluso si las víctimas eventualmente reciben compensaciones significativas, cosa que no está garantizada dado lo impredecible que puede ser el litigio civil, el dinero solo puede abordar las dimensiones financieras del daño. No puede comprar de vuelta la confianza perdida, la capacidad de formar relaciones saludables o la sensación básica de seguridad en el mundo. Quizás la forma más significativa de justicia que ha emergido de este caso no viene de los tribunales, sino de las propias víctimas. Muchas de las mujeres que sobrevivieron NXIVM han dedicado sus vidas posculto a advertir a otros sobre los peligros de organizaciones manipuladoras. Han dado entrevistas, escrito memorias, participado en documentales y creado recursos para ayudar a personas que podrían estar en situaciones similares. Esta transformación del trauma en acción positiva representa una forma de reclamar poder que Ranieri intentó arrebatarles permanentemente. En cierto sentido, cada persona que evita caer en una organización abusiva porque escuchó la advertencia de una sobreviviente de NXIVM es una pequeña victoria contra el legado de Ranieri, una forma de justicia que se mide no en años de prisión o dólares de compensación, sino en daño prevenido y vidas protegidas. Y mientras este trabajo de prevención y sanación continúa, la fecha de liberación de Claire Bronman se acerca inexorablemente, trayendo consigo preguntas sobre qué tipo de vida intentará construir y si ha aprendido algo de la devastación que ayudó a crear. Claire Bronman recuperará su libertad muy pronto. Caminará fuera de las puertas de una prisión federal con acceso a una fortuna que todavía supera los $100 millones, mientras las mujeres que llevan sus iniciales grabadas en la piel seguirán cargando esas marcas hasta el día de su muerte. Esta realidad brutal resume quizás mejor que cualquier análisis legal la asimetría fundamental en las consecuencias que diferentes personas enfrentan por el mismo desastre. Para Claire, NXIVM representó una inversión fallida y varios años de encarcelamiento, un capítulo oscuro en una vida que todavía tiene recursos prácticamente ilimitados para su reconstrucción. Para muchas de sus víctimas, NXIVM fue la destrucción total de todo lo que habían construido, sin los recursos ni el tiempo para empezar de nuevo. La pregunta de qué hará Claire cuando salga de prisión ha generado especulación considerable entre quienes han seguido este caso de cerca. Algunos creen que intentará desaparecer de la vida pública, usando su riqueza para crear una existencia privada lejos de los medios y el escrutinio.
Otros predicen que intentará alguna forma de rehabilitación de imagen, quizás involucrándose en causas filantrópicas que puedan ayudar a reconstruir su reputación destruida. Y hay quienes temen que Claire, quien nunca expresó arrepentimiento genuino por su apoyo a Ranieri, simplemente buscará la próxima causa o líder carismático que llene el vacío que NXIVM dejó en su vida. Lo que sabemos con certeza es que enfrentará años de litigio civil continuo, con decenas de demandantes buscando compensación por los daños que su financiamiento ayudó a causar. Cada audiencia judicial traerá nueva publicidad, nuevos recordatorios de su papel en la organización, nuevas oportunidades para que los medios revivan los detalles más perturbadores del caso. Incluso si eventualmente logra resolver todas las demandas, probablemente mediante acuerdos financieros confidenciales, la mancha sobre su nombre y el de su familia será permanente. Internet no olvida, y cualquier búsqueda de su nombre revelará instantáneamente su conexión con uno de los escándalos de cultos más notorios de la historia moderna. Sarah Bronman enfrenta un camino diferente pero igualmente complicado. Aunque evitó la prisión, comparte la misma carga de litigios civiles y la misma destrucción reputacional. Ha intentado distanciarse de NXIVM de maneras que Claire nunca hizo, renunciando a propiedades y aparentemente aceptando que su asociación con la organización fue un error catastrófico. Pero esta aceptación tardía no borra los años de financiamiento activo, y los demandantes tienen poca simpatía por distinciones entre hermanas que ambas contribuyeron millones a la misma causa destructiva. El extraordinario viaje de las hermanas Bronman, desde herederas privilegiadas hasta facilitadoras de una organización criminal, representa una de las caídas en desgracia más dramáticas que el mundo haya presenciado. Dos mujeres que literalmente podían tener cualquier cosa que desearan, eligieron invertir su fortuna en un hombre que usó ese dinero para construir un sistema de explotación y control que devastó cientos de vidas. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la riqueza sin propósito, sobre cómo el privilegio extremo puede crear vulnerabilidades inesperadas y sobre el poder devastador que los manipuladores pueden ejercer sobre personas que buscan desesperadamente significado y pertenencia. Pero quizás la lección más importante de este caso no es sobre las hermanas Bronman en absoluto. Es sobre las personas que fueron atraídas a NXIVM buscando exactamente lo mismo que Claire y Sarah buscaban: dirección, comunidad, un sentido de que sus vidas tenían propósito. La mayoría de estas personas no tenían fortunas de miles de millones para perder. Tenían trabajos ordinarios, familias ordinarias, sueños ordinarios. Y aún así, fueron igual de vulnerables a las técnicas de manipulación de Ranieri, igual de susceptibles a promesas de transformación personal y pertenencia exclusiva. Esto sugiere que la vulnerabilidad a este tipo de explotación no es una función de inteligencia, educación o clase social. Es una condición humana fundamental que emerge cuando las personas enfrentan vacíos existenciales que no saben cómo llenar por sí mismas. Los Ranieres del mundo prosperan no porque sus víctimas sean estúpidas o débiles, sino porque identifican necesidades humanas universales y ofrecen falsas soluciones que parecen genuinas hasta que ya es demasiado tarde. La riqueza ilimitada no puede proteger contra las consecuencias de un juicio extraordinariamente pobre, y el privilegio más extremo no es escudo contra la manipulación emocional cuando se encuentra a la persona equivocada en el momento equivocado. Esa es la verdad incómoda que la historia de las hermanas Bronman nos obliga a confrontar. Si dos mujeres con todos los recursos del mundo pudieron ser engañadas tan completamente, entonces nadie es verdaderamente inmune, y la vigilancia constante contra quienes buscan explotar nuestras vulnerabilidades no es paranoia, sino prudencia básica. Con todo eso dicho, nos encantaría escuchar tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que realmente impulsó a las hermanas Bronman a buscar propósito a través de NXIVM cuando tenían miles de millones a su disposición para hacer literalmente cualquier otra cosa con sus vidas? Gracias por ver otro episodio de All Money Allure. Si disfrutaste esta historia,
No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente. Salud.